Profesor, ¿cuáles son las causas de la deserción universitaria? ¿Cuál cree usted que son aquellas causas? Bien, las causas dependen, por supuesto, de un contexto y existen múltiples razones de esa deserción que no se pueden analizar de forma individual, sino que están interrelacionadas entre sí, siendo unas posiblemente con mayor influencia para cada contexto. Por ejemplo, en las universidades públicas, principalmente, las causas de deserción principales son las fuentes de financiación y el tiempo que los estudiantes tienen para dedicarse a sus estudios doctorales, porque los estudiantes tienen una jornada que es durante el día y por lo tanto no pueden trabajar, y son curiosamente los estudiantes que menos posibilidades tienen de apoyo familiar y de becas para poder estar en una dedicación exclusiva en un programa, por ejemplo, de pregrado. En cambio, las universidades privadas tienen ofertas que son nocturnas y en ese sentido hay otras condiciones muy diferentes, pero en las universidades públicas principalmente es la financiación y el tiempo. Y luego vienen otras razones que tienen que ver sobre todo con el tema por ejemplo, del tipo de propuesta curricular y del tipo de didácticas trabajadas con los profesores. ¿Usted considera, profesor, que la deserción universitaria podría darse por algunas didácticas empleadas por los docentes? Por supuesto, es una razón fundamental y uno podría dividirla en dos partes. Uno es por la manera en que el profesor diseña curricularmente sus propias materias, espacios académicos, cuando los profesores están más preocupados por el enciclopedismo, demasiados contenidos, poco tiempo para poder reflexionar con los estudiantes, y además se plantean contenidos que son irreales y no son basados en problemas específicos del entorno del estudiante. Hay una garantía en que las clases no van a funcionar muy bien y que los estudiantes van a terminar asistiendo a clase porque les corresponde ir por obligación, pero no porque van a aprender algo importante allí. La otra tiene que ver es con el estilo de enseñanza del profesor. Hay profesores en los cuales, por su misma naturaleza, tienden a estimular a los estudiantes a través de su forma de expresarse y de la forma en que se vincula afectivamente con ellos. Si un profesor, por ejemplo, tiende a tener ideas las cuales apoya al estudiante, pues esa clase, aunque sea enciclopédica, va al estudiante a impactarle positivamente como estímulo y motivación. Pero si un estudiante lo que hace es tener ideas xenófobas o tiene algunos momentos, por ejemplo, tendencias a perseguir por criterios sexuales o de género a un grupo de estudiantes o a un estudiante, pues allí eso va a perjudicar, por supuesto, el rendimiento y lo que se hace en temas de deserción. Okay. Profesor, y finalmente, dentro de la universidad en la que usted trabaja, ¿existe alguna política o programa para evitar la deserción de los estudiantes? Sí, por ejemplo, aquí una de las que más han funcionado es los comedores escolares, que consisten en que los estudiantes, para evitar la deserción, se les apoya para que ellos tengan un almuerzo que es cubierto por el presupuesto de la universidad, de tal manera que los estudiantes no tengan que irse al mediodía para sus casas y no vuelven a las clases porque no tienen el pago para transporte y menos para almorzar. Entonces es uno de los mecanismos que se ha hecho. La otra es aumentar la flexibilidad curricular en los planes de estudio, con el fin de que los estudiantes tengan la posibilidad de ver seminarios mucho más cercanos o al trabajo de grado o a los intereses del propio estudiante, y no a un currículo obligatorio que force a todo el mundo a ver lo mismo y con los mismos profesores, sino que una misma materia, por ejemplo, se puede ver con 2 o 3 profesores distintos. Doctor William Mora, muchísimas gracias por su tiempo. Esta entrevista solamente es como un material que se va a usar en un trabajo de clase con fines académicos. Muchísimas gracias. Bueno.